Hemos pasado mucha materia, demasiada materia, y básicamente hemos hecho hemos hecho un recorrido de la contabilidad de costos desde que partimos por los costos, con un sistema de costeo por absorción, donde existían pocos métodos de costo, donde había poca competencia, y donde producto de la competencia, producto a buscar una mayor eficiencia, los sistemas de costeo se fueron perfeccionando. ¿Ya? Hasta llegar a los sistemas ABC, que son los más avanzados que conocemos, etc. Pero dentro de la mezcla de productos, ¿ya? Aparte de eso, partimos con un sistema de costeo por órdenes de proceso hasta ir llegando al sistema de costeo por líneas de producto. ¿Ya? Es decir, a medida que la producción se fue especializando, que fueron surgiendo nuevos sistemas de producción, ¿ya? Los costos se fueron adecuando, los costos se fueron adaptando. Y hoy en día la contabilidad de costos es una técnica, porque no voy a decir que es una ciencia, es una técnica que nos permite cada día establecer de forma más fehaciente los costos de los productos. Vamos a seguir con el modelo ABC, pero enfocado esta vez a lo que son los costos por procesos. O sea, antes teníamos los costos basados sobre una actividad. Ejemplo, el caso de los bidones, que tenían una orden de proceso por 20.000 bidones. Aquí vamos a asumir como que si la producción de bidones fuera continua. Es decir, no estoy dependiendo de una orden de proceso, sino que tengo una producción. Y esa producción es estandarizada y es continua. O sea, voy a producir bidones. ¿Por qué? Porque voy a tener una demanda continua. En el sistema de costos por procesos, ¿ya? Se da específicamente en empresas en el cual el sistema de producción se encuentra estandarizado. Es decir, yo produzco líneas de productos perfectamente definidas. Por ejemplo, ropa, muebles, ¿ya? Pero las tengo definidas, ¿ya? Esto significa, ¿ya? Perdón, se encuentra estandarizado, definida y con líneas de producción continua, es decir, permanente, ¿ya? Y en cuando se dan estas condiciones, lo que se utiliza es el sistema de costeo por procesos. ¿Esto significa qué? Punto 1. Existen grandes volúmenes de producción. ¿Ya? Ejemplo. Los bidones, ya, ok. ¿Qué otro ejemplo? ¿La ropa? Ropa, ¿qué otro ejemplo? Vamos a ir paseo. Autos. ¿Ya? Bien. Moto. Vacuna. Medicamento. ¿Ya? Pero no todo. El número de productos se hacen en proceso, en serie, que tengan un gran volumen de producción. Repuesto. Pero la gran mayoría por los chinos. ¿Ya? Pero no todos los años producen lo mismo. ¿Cuál es? Está bien, no, está bien. ¿Cuál es el tema? Que no todos los autos tienen ese volumen de producción, excepto los que son de gama. No todos los autos Que tienen. son hechos para ciertos compradores. Bueno, Los de alta gama. a ver, estamos hablando de alta gama. Sí. ¿Ya? No, eso. Eso, por ejemplo, yo me compré 10 Lamborghini, o sea, de juguete, No manda a hacer, de juguete me lo compré 10. Ya. Existen grandes volúmenes de producción. Cuando estamos hablando de grandes volúmenes de producción, por ejemplo, estoy refiriendo a una fábrica de autos como Toyota, juguetes, ¿ya? De hecho, Toyota hizo, así como existió el Fordismo, que es la escuela de Ford en la producción en serie, Toyota la perfeccionó y lo hizo a través del Toyotismo, ya que es
el principio de just in time, justo a tiempo. Y segunda característica es que existe un tren, ¿ya?, o secuencia de procesos que agregan valor al producto. ¿Ya? Es decir, hay un proceso A, terminado el proceso A, sigue el proceso B, terminado el proceso B, sigue el proceso C, hasta entregar un producto terminado. Es decir, la materia prima partió en el proceso A y terminó como producto terminado con todos los costos de transformación agregados en el último punto. ¿Ya? Por eso se dice que es un tren de una secuencia de procesos. Corresponde, ¿ya?, los costos por proceso corresponde a la asignación de los costos mediante varios procesos. Esa es la característica. Cuando estamos hablando de los costos por proceso, no estamos hablando de un proceso, cuya característica principal es que son continuos. ¿Ya? Por lo tanto, hay una secuencia que es permanente, ¿ya?, que agregan a los costos primos. ¿Cuáles son los costos primos? Materia prima. Mano de obra. Los costos de transformación, valga la redundancia, hasta transformarlo en un producto terminado en un punto determinado. Por lo anterior, si yo digo que hay un tren de procesos, lo que es la materia prima de un proceso, al finalizar ese proceso va a ser el producto terminado de ese proceso. Pero para el proceso siguiente, ¿qué viene a ser el producto terminado? Viene a ser el insumo de producción, es decir, prácticamente su materia prima. ¿Ya? De lo anterior, podemos deducir que, si estamos hablando de procesos, la producción está compuesta al menos de dos procesos. ¿Ya? Sirve para grandes volúmenes o escalas de producción, los cuales no pueden ser interrumpidos. Hay un proceso continuo, esa es la característica. El costo unitario no se puede conocer solo hasta el final del proceso o corte del proceso. ¿Ya? Y cuarto, al momento del corte se tiene una cantidad de productos terminados y el saldo corresponde a productos en proceso. Es decir, yo, al término de un proceso, de un tiempo de producción, y yo digo, ya, hasta aquí llego, hasta aquí contabilizo, tengo dos posibilidades: o produje todo dentro del periodo de tiempo, o quede como un saldo. Ese saldo, ¿ya?, va a quedar en productos en proceso. Y aquí, en este punto, es donde nosotros tenemos la dificultad para contabilizar. Ahí es donde tenemos el conflicto para poder definir cuánto es lo que realmente tengo que estar costeando. ¿Qué es un proceso? Ahí está. Es un conjunto de actividades y procedimientos, ¿ya?, planificados, es decir, ideados y sucesivos, ¿ya?, que son necesarios para realizar la producción de bienes y servicios. O sea, primero son actividades y procedimientos. Actividades porque lo que estoy haciendo, y procedimientos porque es la forma en que lo hago. ¿Ya? La actividad es lo que tengo que hacer, el procedimiento es cómo lo hago, cómo lo implemento. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Planificado, es decir, pasar por un proceso de administración. En este caso, administración de la producción. Que son sucesivos, ¿ya?, y que son necesarios para realizar la producción de bienes y servicios. Sin este proceso yo no podría hacer la producción. Y la característica, y los procesos pueden ser o secuenciales o paralelos.
está claro, la misma palabra lo dice, secuenciales significa que son procesos que van uno tras otro, ¿ya? Son consecutivos, por lo tanto, el cambio, la transformación de la materia prima, el agregarle los costos de transformación, son realizados en etapas que son consecutivas. Y por eso, en la diapositiva anterior, les hablé de un tren. ¿Por qué? Porque es la forma más clásica como se presenta un proceso. Va vagón tras vagón, vagón tras vagón. ¿Ya? El producto final de una etapa, que es lo que conversábamos recién, corresponde al insumo inicial de la otra. ¿Ya? Y por eso se dice que es un tren, porque van enganchados, van sucesivos. Los otros tipos de procesos es que son paralelos. ¿Ya? Y que sean paralelos significa que son independientes entre sí, pero, en definitiva, en algún minuto se van a juntar y se van a transformar en un proceso que va a seguir siendo, desde ahí en adelante, va a ser un proceso secuencial. Es decir, ¿los procesos pueden partir en forma paralela? Sí, pero para llegar al producto final se van a juntar en algún punto y van a ser secuenciales y que siguen existiendo más procesos. ¿Ya? Los paralelos son aquellos en que la transformación se realiza en procesos simultáneos e independientes que en algún momento convergen al pasar al otro proceso productivo. Pequeño detalle, no sabía por qué no. ¿Cuál es la metodología de esto? Los elementos del costo, materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación, se cargan al proceso productivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el costeo ABC que los costos sí no se cargaban al producto, sino que al proceso y la actividad? Bueno, esto es lo mismo. En el caso de que la producción concluya al finalizar el periodo o lapso de tiempo determinado, el costo unitario se obtiene dividiendo el total de los costos por las unidades producidas terminadas. Supongamos que nosotros establecemos un periodo de tiempo de un año y que la producción que yo determiné se hace en ese periodo de un año, simple, sumo todos los costos, materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, ¿ya? Y lo divido por el número de unidades y voy a tener el costo unitario. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo puedo yo establecer este tipo de figura? Cuando los artículos son homogéneos. ¿Ya? Los costos son asignados a todas las unidades producidas, por lo que se entiende homogéneo. ¿Qué se entiende por qué un producto sea homogéneo? Igual. ¿Hola? Iguales. Iguales. Pero si yo le digo que tengo, por ejemplo, camisas, tengo distintas tallas de camisas, ya no serían homogéneos. Mezcla. No tiene que ver con la mezcla probablemente tal. Cuando me refiero a que sean homogéneos, Que sean de la misma línea. que sean de la misma línea, Textil. lo que no significa que sean iguales. ¿Se entiende? Por ejemplo, las líneas camisas, indistintamente existen tallas XS, S, M, XL, doble X, triple X, ¿ya? 4X, etcétera, etcétera, etcétera. No se rían. ¿Ya? Oh, sí. Y por eso mismo, como son productos homogéneos, estas empresas que utilizan este sistema de costeo no hablan de camisas, sino que hablan de la unidad genérica. En este caso, sus mediciones en los términos de producción van a ser en kilos, litros, metros, unidades. ¿Ya? No van a decir camisas talla A, sino que van a decir tantas unidades de camisa. ¿Ya? Y aquí es donde viene lo que se empieza a complicar un poco el tema. En el caso de que no se finalice la producción en el periodo determinado, ¿ya? Surge el concepto
o se utiliza el concepto de unidades equivalentes. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de equivalencia? Profe, por ejemplo, si están realizando camisas y se consideran, no sé, 2 metros de tela para, o 1,5 metros para una camisa, pero se quedó la tela y no se alcanzó a producir la camisa, se considera como que ese metro corresponde a una camisa. Bien. Ese es el concepto en términos generales. Cuando nosotros hablamos de equivalencias en términos de producción, lo que estamos diciendo es que si en algún minuto yo determino el corte para contabilizar, van a haber productos que van a estar en proceso de producción. Y cuando están en proceso de producción, yo puedo decir, estas camisas que están en proceso de producción tienen un 50% de avance. Por lo tanto, si tienen un 50% de avance, ¿a cuántas camisas terminadas corresponden? Desde el punto de vista de la materia prima. Desde el punto de vista de la mano de obra, digo, la mano de obra tiene, esta camisa tiene tanta mano de obra, pero en este minuto tienen un 30% de avance. ¿A cuánto corresponde la mano de obra con ese 30%? Los CIF también. Por lo tanto, aquí es donde viene lo complejo de esta situación. Tuya, mía, para ti, para mí. ¿Ya? Aquí es donde viene lo complejo de esta situación, porque tengo que ser capaz de determinar dentro de una mezcla de productos cuánto es el porcentaje de avance que tiene cada línea respecto a materia prima, mano de obra o costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, aquí ya empezamos a complicar un poquito más el tema. Y nos dimos cuenta. ¿Mm? Ya nos dimos cuenta. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que permite el costeo de una producción que es continua. Es decir, una producción que no se detiene. Que tampoco tiene un límite de producción mínimo. Si es continua, no. Por ejemplo, la vacuna para el COVID-19, nos guste o no nos guste, no de entrar en teorías conspirativas, es un proceso continuo. ¿Se detuvo el proceso? No, porque vamos a seguir con vacunación, nos guste o no nos guste. Vamos a hacer ¿Mm? Anual. Por lo tanto, es un proceso. ¿Y cuántos somos? 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Ya? ¿Que vacunemos la mitad? Le aseguro que no la dejo hacer. ¿Cómo está? ¿Y me ayudaste, chica? ¿No vino? ¿Ah? ¿Me ayudaste, chica? De ahí. ¿Ah? Después. Ah, ya. Segundo, es un tipo de costeo que está enfocado a la fabricación estandarizada. ¿Ya? Es decir, a las líneas de producto. Se obtienen costos promedio por centro de operaciones, ¿ya? O costos, perdón, ahí no le puse, o centro de costos. ¿Ya? O sea, yo puedo establecer una estructura. Yo puedo establecer una estructura en un centro de costo. ¿Usted trabaja en un centro de costo? Explíquenos, ¿en qué consiste su centro de costo? Lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes instalaciones, o sea, tenemos guardias en diferentes lugares del Ya. mundo. Y cada, por ejemplo, las fiscalías tienen un área de negocio y un centro de costo. Entonces, cuando quieren saber si la fiscalía está, qué fiscalía tiene más problemas o cuál está consumiendo más productos, se van directamente al centro de costo, por ejemplo. Por lo tanto, aquí tenemos una producción continua. Usted está permanentemente atendiendo el servicio de seguridad. Segundo,
tienen una fabricación estandarizada. No es que fabriquen vigilantes o guardias, ¿ya? No, pero es que son Pero varias. sí el proceso es estandarizado, ¿ya? Y segundo, puede determinar los costos de cada unidad de negocio o centro de costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo puede determinar fehacientemente porque son asignados a cada una de las de los años, ¿ya? Ahora, como esto es una consecuencia de lo anterior, los procesos administrativos son más baratos. Definitivamente. ¿Por qué? Por los sistemas de economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? ¿Es una economía que se estudia de una escalera? No, no es eso. Es una economía de escala. A mayor volumen, más descuento, una cosa así. Por ahí va. Tiene que ver con los costos marginales. Así como el margen de contribución es unitario, es que cuánto aporta cada unidad adicional, el concepto de economía de escala es que el producir una unidad adicional va a ser más barato. Y tiene lógica, porque en la medida que yo produzco una unidad adicional, los costos fijos van a ser baratos, más baratos, ¿sí o no? Es el mismo concepto que aplicado en red. Entendido de la forma en que una unidad de producción va a hacer que finalmente sea más barato. Uno desde el punto de vista de producción y el otro desde el punto de vista contable. Pero en el fondo son exactamente lo mismo. ¿Ya? Y por último, los costos son estandarizados, es decir, son parejos. ¿Por qué? Porque no distingo de las distingo una línea, pero no distingo los distintos productos dentro de esa línea. Así como tenemos ventajas, tenemos desventajas. Y la primera es la rigidez de la producción, es decir, yo me ciño a un programa de producción y ese programa no lo varío. ¿Ya? ¿Cuál es la otra desventaja? El control global, es decir, veo la globalidad, no veo lo mismo. Tercera desventaja, la producción no se puede cuantificar hasta el final del proceso, ya que surgen las unidades equivalentes. Y ya vimos que tiene un problema desde el punto de vista de la conceptualidad. Y no permite identificar en cada unidad producida el proceso de transformación o los elementos del costo, directo o primo. ¿Y esto es por qué? Porque nosotros hablamos de procesos en línea. No hablamos de especificidad dentro de los productos de la línea. ¿Ya? Y como me gusta más los ejercicios que la teoría, ahora vamos a entrar a los ejercicios. Ejemplo 1. Sin I, ni IF, es decir, sin inventario inicial y sin inventario final. Hoy día conversaba con el profe, me decían, estaban comentando, oye, ¿cuántos alumnos te llegan a ti hoy día? No, me llegan con suerte 2. No, a mí me llegan 5. Yo dije, a mí generalmente me llegan casi los 20. No, no puede ser. Ya. Una vez más, los felicito. Y de hecho los otros profes se quedaron impactados. Suponga la producción de un producto X, insisto, en este tipo de cosas a mí no me importa qué es lo que estoy produciendo. ¿Ya? Del cual se tiene la siguiente información respecto al mes de septiembre del 2021. Es decir, le puse el rango o lapso de tiempo en el cual voy a trabajar. Materia prima 480.000, mano de obra 350.000, costos CIF 78.000, costos totales 908.000. Se produjeron 5.300 unidades en el periodo. Por lo tanto, si empecé en el periodo y terminé dentro del periodo, es la forma más simple de costear.
porque voy a sumar todos los costos incurridos dentro del periodo y voy a dividirlos por el número de unidades ya del periodo. En este caso se produjeron 5.300 unidades, por lo tanto nos da un costo unitario de 171 pesos y fracción. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no tengo inventario inicial y no tengo inventario final, es el caso más sencillo que puede haber. Y como es el caso más sencillo que puede haber, es el caso más improbable que exista en la realidad. Lo siento, prueba. Lo siento, prueba. La PFU no la hice yo. Ni la hago yo, ni la voy a hacer yo. Porque una vez que hice la PFU, el único curso que aprobé fue el mío. Es de saber no me piden ninguna PFU. Y fue de economía en todo eso. Ya. Por lo tanto, este es el caso más simple. Adiós. Ejemplo 2. Con inventario final. Es decir, aquí existe la situación de que yo voy a terminar la producción. No, voy a terminar ¿ya? con un inventario final de productos en proceso. Suponga la producción de un producto X, ¿ya? De la que se tiene la siguiente información al mes de septiembre del 2021. Es decir, mi lapso de tiempo es un mes. Saldo inicial 0. ¿Ya? Por eso dice aquí solamente con inventario final. Unidades comenzadas, también se le dice unidades enviadas a producción, 5.300. Unidades terminadas y transferidas, 5.000. Inventario final de productos en proceso, 300. Materia prima, 480.000, se frega al inicio del proceso. Mano de obra, 350.000. Costos CIF, 78.000. Costos totales, 908.000. Si se dan cuenta, esta parte, esa es la misma. ¿Pero qué es lo que cambia? Cambia el término de la producción. En este caso concreto, cuando se hizo el corte, el 30 de septiembre. Y el 30 de septiembre se hizo un inventario y dijeron quedan 300 unidades en proceso. Ya. Los costos de conversión se agregan uniformemente. ¿Cuáles son los costos de conversión? No, costos primos, materia prima, mano de obra. Los costos de conversión son CIF y mano de obra. Los costos de conversión se agregan uniformemente y se encuentran en un 70% de grado de avance. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo digo que se agregan uniformemente? Que se agregan por partes iguales. ¿Quieren ver? Anoten.
¿Ya? No, pues no se ha firmado, todavía no está listo el TTP11, así que no tiene chino para acá. Ya. ¿Puedo? Sí, Alex. Ya, ok. Ya. Como en todo orden de cosas, esto tiene una receta. Siempre vamos a tener una receta. Y ojo, aquí estamos considerando solo un proceso. Si yo tengo dos procesos, lo que hacer este proceso en forma consecutiva, incluyendo el traspaso de los productos finales de este proceso al otro. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en un ejercicio un poquito más largo. ¿Mm? Sí, con dos procesos nomás. Ahora si quieres, le hago un compuesto. ¿No? Ay, ok. Pero me va a faltar pizarra. Un anexo. ¿Ah? No me gusta hacer pregunta la pizarra. ¿Por qué? Porque insisto, muchos que yo tenían su planilla Excel lista, pero les cambié de dónde sacar la producción y no sabían de dónde sacar la unidad de producción. El Excel es maravilloso, pero ya, lo primero que tenemos que hacer es el flujo de operación. Unidades. Ya. Saldo inicial. ¿Son eso? Cero. Saldo inicial, cero. Ingreso a producción. ¿Cuántas se mandaron a producción? 5.300. 5.300 unidades. Terminadas, transferidas, 5.000. 5.000. ¿Ya? Unidades en proceso, ¿Eso vendría siendo el saldo final o no? 300. Está en el proceso. Ya. Si yo digo unidades terminadas y transferidas, Eso está lista para comercializar. ¿y si las pasa el otro proceso? Ah. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántas unidades respecto a la materia prima están terminadas? ¿El 70%? No. No. Acuérdate que en la conversión es el CIF más la mano de obra, la 50. Si yo le digo, si yo le digo que están terminadas 5.000 unidades y transferidas, significa que desde el punto de vista de la materia prima, hay 5.000 que están terminadas. De la mano de obra, ¿cuántas están terminadas y transferidas? 70%. 5.000. Ah, porque está bien. ¿Por qué? Porque están terminadas y transferidas. Cuando yo digo que una unidad está terminada,
¿Qué estoy diciendo? Que tiene la mano de obra, la materia prima, la mano de obra y los CIF. Es decir, tiene el costo completo. Por lo tanto, si estoy diciendo que están terminadas y transferidas 5.000, respecto a lo que es materia prima, son las mismas 5.000 que están terminadas y transferidas. Ustedes me van a decir, pero ¿para qué las repetimos? Vamos a ver para qué las repetimos. En el caso concreto de los CIF, ¿cuántas unidades están terminadas y transferidas? 5.000. Unidades en proceso son 300. Por lo tanto, respecto a la mano de obra, materia prima, ¿cuántas unidades va a tener el proceso? 300. Respecto a la mano de obra, 300. Y respecto al CIF, 300. ¿Ya? Grado de avance. Respecto a la mano de obra, perdón, a la materia prima, creo que decía, ¿no? La materia prima se agrega al inicio del proceso. ¿Ya? Eso en términos generales, siempre cuando yo inicio un proceso, mando toda la materia prima. Por lo tanto, si yo mando toda la materia prima, ¿cuál es el grado de avance en la asignación del recurso en estas 300? ¿El 70%? Si yo indico, y por norma general esto se hace así, ¿ya? Que toda la materia prima se asigna al inicio del proceso, significa que cuando yo partí el 1 de septiembre, pasé 5.300 unidades de materia prima, o perdón, dicho de otro modo, pasé la materia prima necesaria para producir 5.300 unidades. Por lo tanto, ¿qué grado de avance tiene esto en términos de materia prima? 100%. ¿Cuánto es el grado de avance que tiene en cuanto a mano de obra? ¿70% era? Pero eso entre los dos. Entre mano de obra y el CIF, ¿cierto? Dice, la mano de obra y el CIF son homogéneos y tienen un 70% de grado de avance, pero dijimos en un principio que la mano de obra era 350.000 y los CIF 78, por lo tanto no son iguales. Y el CIF también tiene un 70%. ¿Sí o no? Unidades equivalentes. Si yo digo que las unidades en proceso son 300 y el grado de avance respecto a la materia prima es un 100%, ¿cuántas unidades considero para el costo? 100%. Porque ya las agregué, por lo tanto serían 300 unidades. La mano de obra directa, si yo dije que están en saldo en producto en proceso 300 unidades, pero se estableció que están en un 70% de grado de avance, ¿a cuántas unidades corresponde? 210. 210. Y ahí está lo que usted me decía hace un rato antes, ¿ya? Que se considera el porcentaje de avance aun cuando esto no esté terminado, y se considera como que si ya estuviera terminado. Es decir, al decir que respecto a la mano de obra tengo
300 unidades en proceso a un 70% de grado de avance significa que de estas 300 yo tengo 210 contablemente, miren lo que estoy diciendo, terminadas. Físicamente no las tengo, pero contablemente, conceptualmente, es como que si yo tuviera 210 unidades terminadas. ¿Qué significa unidad equivalente? Unidad equivalente. Es decir, estas 300 unidades que están en proceso, por el grado de avance que tienen, equivalen a que si estuvieran terminadas 210 unidades. Ya. ¿Ya? Obviamente, los grados de avance pueden ser distintos. ¿Ya? Ya. El caso de los costos indirectos de fabricación, lo mismo, en este caso, 210 unidades. Tenemos después las unidades terminadas y transferidas más las unidades equivalentes. Sumamos esto más eso. Y respecto a la materia prima, serían 5.700. Respecto a la mano de obra, 5.210. Respecto a los CIF, 5.210. Luego asigno los costos. ¿Cuántos son los costos de la materia prima? 480. 480. Mano de obra, 350. CIF, 78. y ahora saco el costo unitario. ¿Y cómo saco el costo unitario? Dividiendo los costos por las unidades transferidas más las unidades equivalentes. Eso dividido por las 5.300 que son las terminadas y transferidas en el equivalente. ¿Y más? No, por eso. Si el costo total dividido por las unidades producidas. Por lo tanto, acá tenemos un costo unitario de 90,58. 90.56 90,57 ya. La otra tenemos 67,18 y 78,56. No, 3,14. ¿Cuál? Ah, perdón, 14,96, perdón. 13,43. 90, 67,18
Ya, es que no me lo puedo. Perdón. 14. Tienes toda la razón. ¿Por qué 78.000? No sé. 14,97, ¿verdad? Sí, sí. Dígame. Dividí los costos, tanto materia prima, mano de obra y CIF, lo dividí por las unidades terminadas, transferidas, más las unidades equivalentes. Es decir, lo dividí por eso más eso. Ya. Por lo tanto, ¿cuánto me da el costo total? Si yo sumo, esto me da El costo total. 172,72. 172,72. ¿Cuánto es el costo total por línea de los productos terminados? Sería, en cuanto a la materia prima, mano de obra y CIF, ¿cuánto sería el total? 863.600. ¿Ese sería el costo total de persona? ¿Mm? ¿El costo total ese sería? Ah, pero usted sacó el costo total de la... Sí. multiplicó esto por... Sí. Ya. No, pero ¿cuánto es el costo total de la materia prima? Ah, ya. Solo la materia prima. Serían 452,850. 452,850. ¿Cómo se llama? Son el costo unitario multiplicado Sería el por costo- 5.000. El costo unitario por los 5.20 son los terminados. Sería, Esos son. estamos hablando de lo que está terminado. Ah, ¿Ya? Serían los 5.000 por los 90.57 en términos de materia prima. entonces sería costo terminal. Costo terminado. En términos de mano de obra serían los 67.18 por los 5.000. $335.900. 335.900. $74.850. 74.000. 850. Y eso me debiera dar un total de 863.000 y fracción. 3.600. Si para aquí me cuesta la pizarra, voy a poner acá. Total, 863.600. Esto es lo terminado y transferido. Y los productos en procesos. Pero con costo total igual. Sí. Serían más 300. 27.171. 27.171. ¿Ese cuál sería el precio del PP? Productos en proceso. 14.108. Que corresponde a las unidades equivalentes. Es 20.154. Sí, 20.154.
unidades equivalentes. ¿Cómo lo calculó? Por los 300 o por los 10. Los 67.18 por los 300. No, porque son las unidades equivalentes. Son 300. Por 210. ¿Cómo? Nosotros estamos calculando los costos ahora por las unidades equivalentes, es decir, ¿ah? También lo borré. Es decir, por las unidades que hipotéticamente están terminadas, pero que están en proceso desde el punto de vista físico. Producto en proceso. Que serían la unidad equivalente. 210 Ya. por el costo unitario. Y por último, los CIF, que serían lo mismo, 210 por 1497, que serían, ¿cuánto? 3144. 44.423. Total, Total. 44.423. La suma de eso, ¿cuánto me da? 908.023. ¡Ay! Estamos pegados en 23 pesos. No se preocupen. 23 pesos es con un ajuste decimal, no hay problema. Ahora, si le da una diferencia de 900, tienen 910.000 y eran 908, ya, ok. A buscar. Esa es como la comprobación, ¿profe? Exacto. Y eso es todo. ¿Me permite con eso la comprobación de Sumé, De los costos. ¿ya? Materia prima, mano de obra, sí, de los productos terminados. A 863.600. Sumé materia prima, mano de obra, sí, de los productos en proceso. Sumé y debiera darme lo mismo de que el total de los costos ingresados. ¿Ya? Si yo lo hubiese hecho absolutamente con todos los decimales, me tiene que igualar. Si no, tengo esas diferencias que son marginales. ¿Se acuerdan cuando partimos y decíamos los asientos del costo? ¿Se acuerdan? Ahora los vamos a ver de nuevo. ¿Por qué? Materia prima, todo eso. Materia prima, mano de obra. Producto en proceso. El proceso Pero que de antes producto nosotros terminado. llevábamos. ¿Ya? Ahora ya no. Pero antes nosotros hacíamos un aproximado, ¿ya? Ahora son datos exactos. ¿Puedo borrar acá? ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Allá atrás puedo borrar? Ok. Sí. Listo. Voy a asumir ya las compras, las remuneraciones que voy a asumir, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener productos en proceso A, que eran 908.000, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Contra materia prima por... ¿Cuánto es el total de materia prima? 480. 80.000. 880.000. Mano de obra, 350.000. 350.000. Producto en proceso. Costo indirecto de fabricación, 78.000. 78.000. La glosa de esto sería traspaso a producción. ¿Qué significa Producto en proceso. PP, producto en proceso. Ya. Ya terminó el proceso. Hicimos el corte. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo ahora? Tengo productos terminados
del proceso por 863.600 a producto en proceso por 863.600. Y ahí sigue el otro proceso. Si esto se cerrara, yo tendría una diferencia de 23 pesos que tendría que cuadrarlo con un tipo de ajuste. Pero por 23 pesos no me da. ¿Ah? ¿Cómo se puede ver? En este caso sería una pérdida o un ingreso. Entonces lo agrego con pérdidas varias. Ajuste por pérdidas en proceso. ¿Y la cosa del punto terminado? ¿Punto fundamental? Traspaso a proceso B o a bodega de productos terminados cuando corresponde. Porque acuérdense que estamos en proceso, por lo tanto aquí inicializamos un proceso A, sigue al menos un proceso B, puede seguir un C, D, E, F, G, J, K, L, M, N. Yo hace unos años, hasta bueno, cuando salí recién del liceo, hice práctica como una fábrica que vendía comida, ¿Ya? y había diferentes sectores de producción. Entonces, la parte de pastelería tenía su parte aparte de lo que era bizcocho, galletas, todo eso. Entonces, ellos fabricaban los bizcochos y después lo traspasaban a la pastelería para. Exacto. Bueno, porque también vendían los bizcochos. ¿Y por qué? Porque son productos que son estandarizados. ¿Ya? Dulce trabajo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Mm? Con buenas palabras, entiendo. Al tiro. Ya, vimos el ejemplo 1 que era sin inventario inicial y sin inventario final, que era el más fácil. ¿Ya? Vimos este ejemplo con inventario final. Primero, resuma el flujo físico, es decir, cuánto entró en producción, cuánto se terminó, cuánto quedó en proceso. Flujo físico. Calcule las unidades equivalentes de acuerdo al grado de avance. Tercero, calcule el costo de las unidades equivalentes y las unidades terminadas. O sea, generalmente, yo me salto un paso, hago unidades equivalentes más las unidades terminadas, pero tendría la formalidad dice que primero calcule la equivalente, después calcule la... ¿Por qué no, en vez de sumar al final, por qué no lo sumo al principio? ¿Ya? Resuma el costo determinado, lo último que hicimos, y asigne los costos a las unidades terminadas y al proceso. Y ahí tenemos nuestro costeo con inventario final. Art Attack. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas?
Ejemplo 3. Ya, pero luego de lo. Este es con IF. Es decir, aquí tenemos inventario inicial e inventario final. Supongo que la producción de un producto X del que se tiene la siguiente información al mes de septiembre del 2001. Saldo inicial, 420 unidades, materia prima, 88.20 pesos, mano de obra 65.12, CIF 13.10. Unidades comenzadas en septiembre, 5.300, adicionales a las, obviamente, a las que estaban en el saldo inicial. Unidades terminadas y transferidas, 5.000. La materia prima para este nuevo proceso son, adivinen, 480, 350 y 78. Costos totales 908. Los costos de conversión se agregan uniformemente y se encuentran con un 70% de avance. Se pide calcular los costos de las unidades transferidas. La pregunta, cuando nosotros trabajábamos con existencias, ¿qué sistema de contabilización utilizábamos? FIFO, PMP. Por lo tanto, esto es exacto. Nos tomamos el río ahora para no dejar cortado el ejercicio. ¿Ya? Volvemos a las. Ya. Son 10 para las 10, a las 10 y cuarto. ¿Ya? ¿Ya?